El meteoro carmesí surcaba el cielo alienígena como flechas ardientes de alguna guerra cósmica. Sarah Carter se apretó más contra su refugio de adobe mientras otro impacto sacudía el suelo. La lluvia de estrellas llevaba ya 3 días de furia, convirtiendo la ya hostil naturaleza de Kepler's Ridge en un infierno de fuego y rocas que caían. Apretó con más fuerza su cuchillo con mango de hueso, escuchando los aullidos de otro mundo que resonaban desde los depredadores de pelaje azul que acechaban en la noche. Entonces, llamaron a la puerta. 3 golpes deliberados contra su puerta de madera reforzada, apenas audibles por encima de la tormenta de meteoros. A Sarah se le cortó la respiración. Nadie del asentamiento le había hablado en 2 estaciones. No desde el incidente con el hijo del gobernador Walls. No desde que la marcaron como asesina y la expulsaron a la naturaleza para que muriera. Otro golpe, más urgente ahora. Se arrastró hasta la puerta, apretando la oreja contra la madera rugosa. ¿Quién está ahí? Su voz se quebró por el desuso. Sarah. La voz era masculina, familiar, agotada. Soy Daniel. Por favor, necesito tu ayuda. Daniel Brooks. Lo recordaba del asentamiento. Un hombre decente que nunca se había unido a las acusaciones susurradas, que nunca le había arrojado piedras cuando recogía provisiones en el puesto comercial. Su esposa estaba en avanzado estado de gestación cuando Sarah fue exiliada. Levantó la pesada barra de madera y abrió la puerta lo suficiente para asomarse. Daniel estaba recortado contra el cielo iluminado por los meteoros, la lluvia cayendo por su rostro barbudo, su túnica de cuero rasgada y ensangrentada. Pero no fueron sus heridas lo que hizo que el corazón de Sarah diera un vuelco. Fue el bulto en sus brazos, un bebé envuelto en jirones de tela, con la piel brillando de un azul pálido a la luz de las estrellas. Llamó a su puerta bajo la lluvia de estrellas, sosteniendo a un bebé azul, y dijo: «No es tuyo, pero te necesita», susurró Daniel, con la voz quebrada. Sarah, no sé qué más hacer. Ella miró al niño, inconfundiblemente uno de los nativos Cari, la gente de piel azul que había estado en guerra con los asentamientos humanos durante generaciones. Sus pequeños puños se agitaban en el aire, y cuando se volvió hacia ella, vio unos ojos como plata líquida, antiguos y sabios a pesar de su evidente juventud. «Entra», siseó ella, agarrando el brazo de Daniel y tirando de él hacia su refugio antes de que los cazadores nocturnos captaran su olor. Sarah atrancó la puerta y se volvió para mirar a Daniel a la luz parpadeante de su lámpara de aceite. Estaba peor de lo que había pensado al principio, con profundas marcas de garras en el pecho y el brazo izquierdo colgando en un ángulo extraño, pero su agarre sobre el niño azul nunca vaciló. «¿De quién es?», exigió, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. Los ojos de Daniel estaban vacíos, atormentados. «Lo encontré en las ruinas de un campamento Skari, a 3 días de camino al norte. Todos muertos, tanto humanos como Skari. Una especie de masacre». Movió al bebé con cuidado, haciendo una mueca por el movimiento. Los adultos habían sido torturados. Este pequeño estaba escondido en un pozo de almacenamiento de grano. Sarah sintió una opresión familiar en el pecho. La misma sensación que tuvo cuando intentó salvar al hijo del gobernador Walls. Cuando sus manos estaban cubiertas de sangre y las acusaciones llovían como los meteoros de afuera. «¿Por qué traerlo a mí? Porque eres la única sanadora de verdad que queda en estas montañas», dijo Daniel simplemente. «¿Y por qué?», dudó, luego la miró a los ojos. «Porque recordé lo que dijiste en el consejo del asentamiento antes de que te desterraran, sobre que toda vida merece una oportunidad». El bebé comenzó a llorar, no el llanto saludable de un infante humano, sino un extraño quejido musical que pareció resonar en los huesos de Sarah. Se encontró extendiendo los brazos hacia el niño antes de poder pensarlo mejor. «Daniel, no puedo», empezó. Pero en el momento en que sus manos tocaron al bebé, se cayó. Sus ojos plateados se fijaron en los de ella, y sintió que algo se movía en su pecho, una calidez que no había experimentado en meses. «No acepta mi leche», dijo Daniel desesperadamente. «No se calma, no duerme. He intentado de todo. Pero míralo ahora». Sarah bajó la vista. El niño se había calmado,
Sus diminutos dedos azules se aferraban a su pulgar con una fuerza sorprendente. A pesar de sí misma, sintió que sus instintos protectores se despertaban. «Esto es una locura», susurró. «Si el asentamiento se entera de que has traído a un niño Scary aquí, ya creen que estoy muerto», interrumpió Daniel. «Mi esposa murió en el parto hace un mes. Dejé el asentamiento después. No podía soportar quedarme. Les dije que me iba a la naturaleza profunda a cazar solo. Cuando no regresé, probablemente asumieron lo peor». A Sara se le hizo un nudo en la garganta. Había conocido a la esposa de Daniel, Emma, una mujer amable que una vez le llevó medicinas en secreto durante su exilio. «Lo siento». Daniel asintió, el dolor parpadeando en sus facciones. Emma habría querido esto. Siempre decía que la guerra entre nuestros pueblos estaba mal, que los niños no deberían sufrir por el odio de sus padres. Como si sintiera la conversación, el bebé hizo suaves arrullos y extendió la mano hacia la llama de la lámpara con ojos curiosos. Sara se encontró meciéndolo suavemente, la memoria muscular de sus días como sanadora del asentamiento tomando el control. «Tendrá unos 6 meses», observó, pasando una mirada experta sobre su pequeño cuerpo. «No hay signos de enfermedad. Los infantes Cari se desarrollan más rápido que los niños humanos. Este ya está tratando de enfocar objetos, seguir el movimiento. Entonces, ¿ayudarás?». Sara miró el rostro esperanzado de Daniel. Luego, bajó la vista a los confiados ojos plateados del niño alienígena. Afuera, el impacto de un meteoro particularmente cercano hizo temblar las paredes, y algo grande y depredador rugió en respuesta. «Una noche», dijo finalmente, «hasta que pase la lluvia de estrellas, luego lo tomas y te vas». Pero incluso mientras lo decía, sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Sara se despertó antes del amanecer y encontró al bebé acurrucado a su lado, su piel azul cálida y suave. Daniel estaba desplomado en su única silla, el sueño agotado finalmente se apoderó de él a pesar de sus heridas. La lluvia de estrellas había terminado en algún momento de la noche, dejando un silencio espeluznante a su paso. Se separó con cuidado del agarre del niño y comenzó a preparar unas gachas aguadas con sus escasas reservas de grano. El bebé la observaba con esos inquietantes ojos plateados, emitiendo ocasionalmente pequeños sonidos que parecían casi una conversación. «Entiendes más de lo que deberías», le murmuró. «¿No es así?». Como en respuesta, el niño extendió la mano hacia la cuchara de madera que estaba usando, sus diminutos dedos agarrando el aire. Cuando ella la acercó, él la rodeó con los dedos con evidente deleite. Daniel se movió cuando el olor a comida llenó el pequeño refugio. «¿Cómo está él?». «Hambriento, alerta, fuerte». Sara sirvió las gachas en un cuenco de madera. «Daniel, necesito examinar tus heridas adecuadamente. Ese hombro necesita ser colocado». Durante la siguiente hora, trabajó en las heridas de Daniel mientras el bebé observaba desde su improvisada cama de pieles. El niño Scary parecía fascinado por el proceso, siguiendo sus movimientos mientras limpiaba heridas, colocaba huesos y aplicaba cataplasmas hechas de plantas locales. «Está aprendiendo», observó Daniel, haciendo una mueca mientras Sara le vendaba las costillas. «Mira cómo observa tus manos». Sara también lo había notado. Había una inteligencia en esos ojos plateados que iba más allá de la curiosidad infantil normal. Cuando accidentalmente volcó su taza de agua, el bebé había hecho sonidos urgentes y señalado hasta que ella notó el derrame. «Los Cari maduran de forma diferente a los humanos», dijo, tratando de mantener su voz clínica. «Su desarrollo neuronal sigue patrones distintos. A su edad, un niño humano apenas estaría sentándose, pero él ya muestra habilidades para resolver problemas». «¿Es por eso que el asentamiento les teme tanto?», preguntó Daniel en voz baja. Sara hizo una pausa en su vendaje. Era una pregunta justa. La guerra entre humanos y Scary había durado 3 generaciones, desde que las primeras naves humanas se estrellaron en este mundo. Pero ahora, viendo a este pequeño niño azul jugar con un trozo de hueso tallado, se preguntó cuánto de ese miedo estaba justificado. «El miedo vuelve estúpida a la gente», dijo finalmente. «Y la gente estúpida toma decisiones crueles».
El bebé había logrado meterse el hueso tallado en la boca y lo mordisqueaba contento. Sara se encontró sonriendo por primera vez en meses, una sonrisa real, no la mueca amarga que había llevado desde su exilio. ¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó antes de poder contenerse. Daniel pareció sorprendido. No lo había pensado. ¿Crees que los niños Cari tienen nombres? Todos los niños merecen un nombre. Sara se acercó y acarició suavemente el cabello velloso del bebé, azul oscuro como un cielo de medianoche. ¿Qué tal Kael? Significa fuerte en la lengua antigua. Kael, repitió Daniel, y el bebé se giró hacia el sonido con vivo interés. Creo que le gusta. Afuera, Sara podía escuchar los sonidos normales del amanecer en la naturaleza regresando. Cantos de pájaros, el susurro de las hojas, el aullido distante de una manada de caza. El caos de la lluvia de estrellas había terminado, pero sabía que sus verdaderos problemas apenas comenzaban. Porque ya no podía imaginar renunciar a este extraño niño de ojos plateados que había devuelto la luz a su oscuro mundo. 2 semanas pasaron en una extraña especie de paz. Las heridas de Daniel sanaron bajo el cuidadoso cuidado de Sara, y el pequeño Kael se fortalecía cada día. El niño había desarrollado una especie de rutina, durmiendo acurrucado contra el calor de Sara, jugando con sencillos juguetes de madera que Daniel tallaba y observando todo con esos ojos anormalmente inteligentes. Sara se decía a sí misma que era temporal, que cualquier día Daniel se llevaría al niño y desaparecería de nuevo en la naturaleza. Pero cada mañana traía nuevos avances que hacían que irse pareciera menos práctico. Kael había comenzado a intentar caminar, sus piernas azules más fuertes de lo que serían las de cualquier infante humano a su edad. Respondía a su nombre, mostraba claras preferencias por ciertos alimentos e incluso había comenzado a hacer sonidos que parecían imitar el habla humana. Era inevitable que el asentamiento se diera cuenta. Sara estaba colgando tiras de cuero para secar fuera de su refugio cuando vio la nube de polvo en el horizonte. 3 jinetes que se acercaban a un ritmo constante. Se le encogió el estómago al reconocer el caballo de la delantera, una yegua pálida que pertenecía a Evelyn Price, la miembro más fanática del consejo del asentamiento. Daniel, llamó con urgencia, volviendo a entrar. Tenemos visita. Daniel le estaba enseñando a Kael a apilar bloques de madera. Las risas encantadas del niño llenaban el pequeño espacio. El sonido se apagó cuando ambos adultos se tensaron. ¿Cuántos?, preguntó Daniel, tomando a Kael en sus brazos. 3. Evelyn Price los lidera. Sara comenzó a empacar rápidamente provisiones en una bolsa de cuero. Si lo encuentran aquí, no lo harán. Daniel se puso de pie, con Kael aferrado a su camisa con pequeños puños azules. Lo llevaré al sistema de cuevas en las Rocas Rojas. Nunca nos has visto. Pero ya era demasiado tarde. El sonido de los cascos estaba demasiado cerca. Y Kael eligió ese momento para soltar uno de sus gritos musicales. Un sonido que ningún niño humano podría hacer. Los cascos se detuvieron. Sara cerró los ojos, maldiciendo en silencio. Cuando los abrió de nuevo, Daniel la miraba con sombría resignación. «Escóndelo lo mejor que puedas», susurró. «Déjame encargarme de esto». Salió justo cuando Evelyn Price desmontaba, flanqueada por 2 hombres más jóvenes que Sara reconoció como los sobrinos de Price. Evelyn era una mujer delgada y de rostro afilado cuyo odio fanático hacia los Cari era legendario, incluso en un asentamiento construido sobre el conflicto. Sara Carter. La voz de Evelyn goteaba una falsa dulzura. Imagina encontrarte viva después de todo este tiempo. Evelyn. Sara mantuvo la voz firme, posicionándose entre la mujer y su puerta. ¿Qué te trae tan lejos del asentamiento? Informes, dijo Evelyn, dando un paso más cerca. Informes preocupantes. Sonidos en la noche. Sonidos no naturales. Sus ojos pálidos brillaron con malicia. Sonidos que ningún niño humano hace. Sara se obligó a mantener la calma. No sé a qué te refieres. ¿No? Evelyn sonrió, una expresión de depredador. 3 cazadores diferentes han informado de extraños gritos provenientes de esta dirección. Sonidos musicales. Sonidos alienígenas. Hizo una pausa dramática.
Los sonidos de una cría de Scarry. Detrás de Sara, podía oír a Kael hacer suaves balbuceos, afortunadamente amortiguados por las gruesas paredes. Pero la cabeza de Evelyn se inclinó, como un halcón, al oír el sonido. «Eso es solo», comenzó Sara. «¿Eso es solo qué? ¿Exactamente?», interrumpió Evelyn. Hizo un gesto a sus sobrinos, que comenzaron a moverse para flanquear la posición de Sara. «Fuiste expulsada por tu fracaso en salvar una vida humana. Ahora estás albergando a nuestros enemigos». «No estoy albergando a nadie», dijo Sara con firmeza. «Vivo sola», como decretó el consejo. Pero Evelyn ya no escuchaba. Se había acercado lo suficiente a la ventana de Sara para mirar dentro, y su rostro se iluminó con un triunfo vicioso. «¿Sola, dices?». Su voz se elevó a un grito. «Entonces, explica esa abominación de piel azul que veo arrastrándose por tu suelo». Los siguientes minutos pasaron en un borrón de violencia y confusión. Los sobrinos de Evelyn se movieron para sujetar a Sara mientras Evelyn misma derribaba la puerta de una patada. Daniel salió de detrás de una cortina de pieles colgantes con Kael en sus brazos, su rostro tenso con una determinación desesperada. «Atrás», advirtió, desenvainando su cuchillo de caza. «No dejaré que le hagan daño». Uno de los sobrinos, un hombre corpulento llamado Tom Price, se rió con dureza. «Baja el cuchillo, Brooks. Estás en inferioridad numérica y superado». «Quizás», respondió Daniel, cambiando a Kael a su brazo izquierdo mientras mantenía el cuchillo listo. «Pero me llevaré al menos a uno de ustedes conmigo». El enfrentamiento podría haber continuado indefinidamente si Kael no hubiera elegido ese momento para hacer algo completamente inesperado. El niño comenzó a llorar, no su habitual quejido musical, sino sonidos que eran inconfundiblemente intentos de palabras humanas. «Mamá. Mamá. Sara». Las palabras eran arrastradas e imperfectas, pero claramente reconocibles. «No daño. No daño, mamá». El efecto fue eléctrico. Incluso Evelyn Price retrocedió, su rostro palideciendo de la conmoción. Aquí había una prueba clara de que el niño alienígena no solo había aprendido el lenguaje humano, sino que había formado lazos emocionales con sus cuidadores humanos. «Está hablando», dijo Tom Price, aturdido. «La criatura está hablando». «No es una criatura», dijo Sara con ferocidad, liberándose del agarre del otro sobrino. «Es un niño que conoce el amor, el miedo y la protección, como cualquier infante humano». Evelyn recuperó la compostura rápidamente, pero Sara pudo ver las semillas de la duda en los ojos de la mujer mayor. «Astuta imitación», dijo fríamente. «Los Carí son conocidos por su astucia». «¿Son conocidos por cuidar a los humanos enfermos?», exigió Daniel. «Porque eso es lo que ha estado haciendo, ayudando a Sara con su trabajo médico, mostrando compasión por cualquiera que lo necesite». «Mentiras diseñadas para». «No son mentiras», dijo una nueva voz detrás de ellos. Se giraron para ver a Marcus Reed acercándose a caballo, su rostro curtido y sombrío. «He estado siguiendo a este grupo desde que dejaron el asentamiento. Evelyn, el consejo no autorizó esta expedición». El rostro de Evelyn se sonrojó de ira. «El consejo está comprometido por el sentimentalismo y la debilidad. Alguien tiene que tomar medidas para proteger a nuestra gente». «¿Atacando a un niño?». Marcus desmontó y se acercó a donde Daniel todavía sostenía a Kael protectoramente. Los ojos del viejo consejero eran amables mientras miraba al infante de piel azul. «Este es el niño que ayudó a salvar la vida de mi hijo durante la emergencia médica». «Tú no estabas allí», protestó Evelyn. «No lo viste». «Yo estuve allí», interrumpió Marcus. «Lo vi todo. Este niño, Kael, ¿no? Trabajó junto a Sara para salvar una vida humana. Mostró compasión, inteligencia y un instinto de ayudar en lugar de dañar». Kael había dejado de llorar y estudiaba a Marcus con su habitual curiosidad intensa. El anciano extendió un dedo hacia el niño, quien lo agarró con pequeñas manos azules y gorgoteó satisfecho. «Mírenlo», dijo Marcus en voz baja. «¿Les parece un guerrero enemigo?». Incluso Tom Price parecía inseguro ahora,
Su postura agresiva se relajaba mientras observaba la interacción gentil entre el anciano humano y el niño alienígena. «Los llevaremos de vuelta al asentamiento», anunció Marcus con la autoridad de su posición. «El Consejo en pleno escuchará este asunto y decidirá qué acción, si alguna, se debe tomar». «El Consejo en pleno es débil», escupió Evelyn. «Se dejarán influir por la emoción en lugar de la lógica». «Entonces tendrás la oportunidad de presentar tus pruebas», respondió Marcus con calma. «Pero hasta entonces, estas personas están bajo mi protección». El viaje de regreso al asentamiento tomó la mayor parte del día, con Sara y Daniel montando a doble lomo en el caballo de repuesto de Marcus, mientras Kael se sentaba satisfecho en el regazo de Sara, balbuceando ocasionalmente y señalando lugares interesantes a lo largo del camino. Evelyn y sus sobrinos lo siguieron a distancia, su hostilidad ahora atemperada por la incertidumbre ante la presencia de un respetado miembro del Consejo. A medida que se acercaban a las puertas de madera del asentamiento, Sara pudo ver que se congregaba una multitud. La noticia de su llegada aparentemente los había precedido, y rostros curiosos se alineaban en la calle principal mientras cabalgaban por la ciudad hacia la sala del Consejo. El juicio tuvo lugar esa noche en la sala principal del asentamiento, con Sara y Daniel sentados en toscos bancos de madera mientras Kael jugaba tranquilamente a sus pies. Los 7 miembros del Consejo de Gobierno se sentaron en una larga mesa frente a ellos. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. El gobernador Walls, padre del niño que Sara no pudo salvar, se inclinó hacia adelante con ojos cansados. Los cargos presentados por la consejera Price son graves. Albergar a un alienígena enemigo, violación de los términos del exilio, potencial traición contra el asentamiento. Antes de proceder, intervino Marcus Reed. Creo que el Consejo debería escuchar testimonios sobre el comportamiento de este niño durante los últimos meses. Tenemos varios testigos que pueden hablar de su carácter. ¿Carácter? Evelyn Price se levantó de su asiento en la galería. Es un infante alienígena. No tiene carácter. Entonces, pongamos a prueba esa suposición, sugirió el consejero Peters, un hombre práctico que dirigía la herrería del asentamiento. Traigan a los testigos. Durante la siguiente hora, un desfile de residentes del asentamiento testificó sobre sus interacciones con Kael. Jonas Miller habló sobre la ayuda del niño durante los trabajos de construcción. Tom Bradley describió cómo Kael había señalado debilidades estructurales antes de que los trabajadores humanos las notaran. De manera más poderosa, el propio Marcus Reed testificó sobre el papel de Kael en salvar la vida de su hijo durante la emergencia médica. El niño mostró una angustia genuina al ver el sufrimiento humano, concluyó Marcus. Participó activamente en la prestación de atención médica, anticipándose a las necesidades de la doctora Carter con una precisión asombrosa. Ese no es el comportamiento de un espía enemigo o un arma potencial. El gobernador Walls escuchó todos los testimonios con cuidadosa atención, mirando ocasionalmente a Kael, que parecía notablemente tranquilo para ser un niño rodeado de tanta tensión. Cuando los testigos terminaron, se dirigió directamente a Sara. «Doctora Carter, ¿por qué acogió a este niño?» Sara se levantó lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Porque estaba indefenso y necesitaba ayuda. Porque todo niño merece protección, sin importar el color de su piel o las circunstancias de su nacimiento. ¿Y usted, señor Brooks?» Daniel se levantó para pararse junto a Sara. «Porque mi esposa siempre creyó que nuestras acciones hacia los desamparados definen quiénes somos realmente como personas. Porque no podía dejar morir a un niño cuando tenía el poder de salvarlo». «Nobles sentimientos», dijo el gobernador Walls secamente. «Pero los sentimientos no protegen los asentamientos de las incursiones Cari. ¿Cómo sabemos que este niño no crecerá para ser una amenaza? ¿Cómo sabemos que cualquier niño no crecerá para ser una amenaza?», replicó Sara. «Los niños humanos pueden convertirse en asesinos o en santos. La diferencia está en cómo son criados, qué valores se les enseñan». Desde el suelo, Kael miró las voces acaloradas con preocupación. Gateó hasta la pierna de Sara y se levantó, extendiendo sus pequeños brazos hacia ella en un gesto de evidente afecto. La simple acción habló más fuerte que horas de testimonio.
Aquí había un niño buscando consuelo de su cuidadora, mostrando los lazos naturales de apego que trascendían las líneas de las especies. Tengo una propuesta, dijo el consejero Peters. Un periodo de prueba. Permitimos que el niño permanezca con sus tutores actuales durante una temporada completa bajo la observación del consejo. Si durante ese tiempo muestra algún signo de hostilidad o desarrollo anormal, reconsideramos su estatus. ¿Y si no muestra tales signos?, preguntó Marcus Reed. Entonces aceptamos que nuestras suposiciones sobre la naturaleza Scarry pueden necesitar una revisión. El gobernador Walsh miró a sus colegas consejeros alrededor de la mesa. ¿Todos a favor de la propuesta del consejero Peters? 4 manos se levantaron, 3 permanecieron abajo, incluida la de Evelyn Price. La moción es aprobada, anunció Walsh. Sarah Carter y Daniel Brooks servirán como tutores interinos del niño alienígena bajo estricta supervisión del Consejo. Inspecciones semanales, informes detallados, y cualquier signo de comportamiento amenazante provocará una reevaluación inmediata. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Sarah sintió la mano de Daniel rozar la suya. Un breve momento de contacto que transmitió más de lo que las palabras podrían decir. Habían ganado un respiro, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Las inspecciones semanales comenzaron de inmediato, con diferentes miembros del consejo turnándose para observar el desarrollo de Kael. Sarah y Daniel se habían mudado a un refugio más grande en las afueras del asentamiento, lo suficientemente cerca para la supervisión, pero lo suficientemente lejos para evitar conflictos diarios con los residentes hostiles. El consejero Peters llegó en una mañana fresca de principios de otoño. Su rostro curtido era escéptico, pero no hostil. Kael, que ahora caminaba claramente y balbuceaba en una mezcla de sonidos que parecían tender un puente entre los patrones del lenguaje humano y Scarry, saludó al visitante con curiosidad en lugar de miedo. Ha crecido, observó Peters, sentándose en un taburete de madera. Más de lo que un niño humano lo haría en el mismo periodo de tiempo. El desarrollo Scarry sigue un patrón diferente, explicó Sarah, observando cómo Kael apilaba cuidadosamente bloques de madera tallada en una torre impresionante. Pero mira lo que está construyendo. No es aleatorio. Hay una planificación clara, resolución de problemas. Como para demostrar su punto, Kael encontró un problema de estabilidad con su torre. En lugar de derribarla con frustración, retiró con cuidado los bloques superiores y reposicionó la base para crear una base más estable. Peters se inclinó hacia adelante con evidente interés. Eso es un pensamiento sofisticado para cualquier niño de su edad aparente. Mira esto, dijo Daniel, arrodillándose junto a Kael. Tomó un caballo de madera de la colección de juguetes del niño y comenzó a hacer sonidos de galope. Kael inmediatamente agarró su propio caballo e imitó la acción, añadiendo su propia vocalización musical que sonaba notablemente como un relincho. Está aprendiendo por imitación, señaló Peters, pero adaptando el comportamiento en lugar de solo copiarlo. Durante la siguiente hora, documentaron las habilidades de Kael. Podía identificar objetos comunes por su nombre, respondía a instrucciones simples tanto en humano como en lo que parecían ser palabras básicas de Scarry, y mostró empatía cuando Sarah fingió lastimarse, ofreciéndole su juguete favorito como consuelo. Las inspecciones continuaron durante el otoño y el invierno, y cada miembro del consejo se marchaba impresionado por la naturaleza gentil y la evidente inteligencia de Kael. El niño había comenzado a ayudar con tareas domésticas sencillas, mostraba afecto por sus 2 cuidadores humanos y demostraba instintos protectores hacia otros niños del asentamiento. El invierno trajo sus propios desafíos cuando una serie de tormentas severas dañaron los muros defensivos exteriores del asentamiento. Cuando Sarah y Daniel se ofrecieron como voluntarios para los equipos de construcción, su oferta fue aceptada con una practicidad a regañadientes. El asentamiento necesitaba a todos los adultos capaces, sin importar su estatus social. Kael se convirtió en una presencia habitual en las obras, sentado con las piernas cruzadas al borde del área de trabajo, mientras sus ojos plateados seguían los movimientos coordinados de los equipos de construcción. Cuando alguien luchaba con una viga pesada o un ángulo incómodo, el niño hacía sonidos suaves y señalaba, invariablemente, una solución que los trabajadores aún no habían notado. Nos está estudiando,
observó Jonas Miller, un joven carpintero que inicialmente había desconfiado del niño de piel azul. Miren cómo sigue el ritmo de nuestro trabajo. Ayer, me mostró donde una viga de soporte iba a crear un punto débil, admitió Tom Bradley, el carpintero jefe del asentamiento. Señaló directamente la junta de tensión antes de que yo siquiera notara el problema. El verdadero cambio llegó durante la primera ventisca del invierno. Sara estaba trabajando hasta tarde, reforzando el almacenamiento de suministros médicos, cuando escuchó gritos desde la dirección de la puerta principal. A través de la nieve arremolinada, pudo ver figuras corriendo, gente cargando algo pesado entre ellos. «Accidente en el campamento maderero», gritó alguien. «Heridas graves». Sara agarró su botiquín médico y corrió hacia la clínica del asentamiento, con el corazón acelerado. El herido era el hijo menor de Marcus Reed, de apenas 16 años. Un árbol que caía le había aplastado gravemente la pierna, y sangraba abundantemente por múltiples heridas. Mientras Sara trabajaba para estabilizarlo, era vagamente consciente de una creciente multitud que se reunía alrededor de la clínica. Escuchó un sonido musical familiar detrás de ella. Kael, de alguna manera, había escapado de la supervisión de Daniel y estaba parado en la puerta de la clínica, sus ojos plateados fijos en el niño herido. «Alejen a esa criatura de aquí», gritó Evelyn Price desde la multitud. «Esto es exactamente lo que advertí». Pero Kael ya se estaba moviendo, caminando directamente hacia el botiquín médico de Sara con pasos decididos. Cogió un instrumento específico, una aguja de hueso utilizada para suturas delicadas, y se la ofreció a Sara justo cuando ella iba a buscarla. La multitud guardó silencio. Durante las siguientes 2 horas, Kael permaneció al lado de Sara, anticipándose a sus necesidades con una precisión asombrosa. Cuando ella necesitaba una herramienta específica, él la recuperaba. Cuando necesitaba mejor iluminación, él ajustaba cuidadosamente las lámparas de aceite. Cuando el niño herido gritaba de dolor, Kael tarareaba suavemente, un sonido que parecía tener un efecto genuinamente calmante. Cuando todo terminó, cuando el hijo de Marcus Reed estaba estable y durmiendo pacíficamente, la clínica estaba llena de observadores que habían visto todo el procedimiento en un silencio fascinado. «Ayudó a salvar la vida de mi hijo», dijo Marcus en voz baja, mirando a Kael con algo cercano al asombro. «¿Cómo es eso posible?» «Porque le importa», respondió Sara simplemente, levantando al niño cansado en sus brazos. «Porque ve el sufrimiento y quiere ayudar a terminarlo, sin importar la especie». La primavera trajo noticias inquietantes del mundo exterior. 3 asentamientos al este han informado de ataques coordinados de los Cari, anunció el gobernador Walls durante una reunión del consejo. Incursiones sofisticadas utilizando nuevas tácticas que no habíamos visto antes. Sara sintió a Daniel tensarse a su lado mientras murmullos de preocupación se extendían por la multitud reunida. Kael, ahora con más de 1 año a su cuidado, se sentaba tranquilamente en su regazo, sus ojos plateados siguiendo la conversación con esa inteligencia inquietante a la que nunca se había acostumbrado. «¿Qué tipo de nuevas tácticas?», preguntó el consejero Peters. «Infiltración», respondió Evelyn Price antes de que Walls pudiera contestar. Su voz llevaba una reivindicación triunfante. «Jóvenes Cari, aparentemente abandonados o huérfanos, siendo acogidos por humanos compasivos. Luego, cuando las defensas del asentamiento están comprometidas, ataques coordinados desde dentro». La acusación golpeó a Sara como un golpe físico. Alrededor de la sala, pudo ver la duda volviendo a los rostros que se habían vuelto amistosos durante los meses de invierno. «El patrón es claro», continuó Evelyn, mirando directamente a Kael. 3 asentamientos, 3 niños Cari huérfanos, 3 infiltraciones exitosas que resultaron en bajas humanas significativas. El gobernador Walls levantó la mano pidiendo silencio. «El Consejo deberá considerar estos acontecimientos con cuidado. Dadas las circunstancias cambiadas, convoco a una reevaluación inmediata de nuestro acuerdo actual». Esa noche, después de que Kael se durmiera, Sara y Daniel discutieron sus menguantes opciones en susurros. «El periodo de prueba termina oficialmente en 2 semanas», observó Daniel. «Pero con estos nuevos informes,
lo terminarán antes, terminó Sara. Evelyn ha estado buscando cualquier excusa para anular la decisión del consejo. Entonces, ¿qué hacemos? Sara guardó silencio por un largo momento, observando a Kael dormir pacíficamente entre ellos. El niño había crecido tanto en los últimos meses, no solo físicamente, sino emocionalmente. Se reía de las canciones tontas de Daniel, consolaba a otros niños cuando lloraban, ayudaba con tareas sencillas en su hogar. La idea de que esta alma gentil pudiera ser parte de un elaborado engaño militar parecía absurda. Pero también entendía el miedo del asentamiento. Vivían al borde de la supervivencia en un mundo hostil, y el costo de equivocarse sobre una amenaza potencial podía medirse en vidas. Les demostraremos que están equivocados, dijo finalmente. De una vez por todas. ¿Cómo? Sara miró a los ojos de Daniel por encima de su hijo dormido. Haciendo algo que ningún espía haría jamás. Algo que pone a Kael en un riesgo real para salvar vidas humanas. El capitán Hayes está organizando una gran expedición a la naturaleza profunda, un territorio peligroso donde necesitan a toda persona experimentada que puedan conseguir. ¿Y si nos ofrecemos como voluntarios? Los tres. Daniel la miró fijamente. Eso es una locura. El consejo nunca. El consejo tendría que decir que sí, interrumpió Sara. Piénsalo. Si estamos dispuestos a arriesgar la vida de Kael junto a las vidas humanas, demuestra nuestra lealtad más allá de toda duda. Y si algo sale mal, si no volvemos, tragó saliva. Entonces su problema se resuelve de cualquier manera. Daniel guardó silencio durante varios minutos, considerando sus palabras. Finalmente, habló con una admiración renuente. Es completamente una locura. Sí. Podría matarnos a todos. Sí. Pero podría funcionar. Sara asintió. Más importante aún, le da a Kael una oportunidad real de tener una vida real. No como un presunto enemigo bajo vigilancia constante, sino como un verdadero miembro de esta comunidad. La expedición de caza de otoño partió al amanecer 3 días después. Un grupo mixto de 12 adultos y un niño de piel azul que atraía las miradas curiosas de todos los miembros del grupo. Sara había conseguido su deseo. El consejo había aprobado su participación con una avidez casi sospechosa. «Quédate cerca de nosotros», le murmuró Daniel a Kael mientras cargaban sus mochilas en el carro de suministros. «Y recuerda lo que practicamos sobre permanecer quieto y en silencio cuando te lo digamos». Kael asintió solemnemente. Sus ojos plateados brillaban de emoción ante esta nueva aventura. Con casi 15 meses a su cuidado, caminaba con confianza y comenzaba a unir palabras simples en ese lenguaje pin único que había desarrollado. El líder de la expedición era el capitán Hayes, un veterano canoso cuya aceptación de Kael parecía puramente práctica. «El niño puede llevar su propia agua y suministros básicos», había anunciado. «Y si lo que he oído sobre su vista es cierto, podría ser útil como explorador». Era cierto que la visión de Kael parecía superior a la normal humana en muchos aspectos. Podía detectar movimiento a distancias que impresionaban incluso a los cazadores experimentados, y su oído era lo suficientemente agudo como para detectar animales que se acercaban mucho antes de que nadie más los notara. Los 2 primeros días de viaje pasaron sin incidentes. Se dirigían a lo profundo de la naturaleza montañosa, siguiendo senderos de caza hacia áreas donde las grandes manadas de herbívoros se reunían tradicionalmente para la migración de otoño. Kael se adaptó al viaje por la naturaleza con una facilidad notable. Su piel azul adquiría un sutil efecto de camuflaje entre las sombras del bosque. «Se acerca una tormenta desde el oeste», anunció en su tercera mañana, señalando un horizonte que parecía perfectamente despejado a los ojos humanos. «¿Estás seguro, amiguito?», preguntó Jonas Miller, quien se había encariñado con el niño durante los trabajos de construcción del invierno. Kael asintió enfáticamente, luego comenzó a hacer gestos y sonidos rápidos que los adultos habían aprendido a reconocer como sus intentos de comunicar ideas complejas. «Dice, tormenta grande, tormenta rápida», tradujo Sara, que se había vuelto fluida en el lenguaje único de Kael. «Llegará antes del atardecer». El capitán Hayes estudió el cielo aparentemente despejado con ojos escépticos. «Pero al mediodía»,
Las nubes se estaban acumulando en el horizonte occidental, exactamente como Kael había predicho. A media tarde, el viento arreciaba y la temperatura descendía rápidamente. ¿Cómo lo supo?, preguntó Tom Bradley, mirando a Kael con nuevo respeto. El capitán Hayes ordenó detenerse cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Necesitamos refugio rápido. Esta va a ser una de las malas. Estaban en una sección expuesta del sendero de montaña con poca protección natural. El sistema de cuevas más cercano estaba al menos a 1 hora de caminata, y la tormenta se acercaba mucho más rápido que eso. Kael comenzó a tirar de la manga de Sara, haciendo sonidos urgentes y señalando lo que parecía una pared de roca sólida a su izquierda. Sara lo siguió hasta lo que había supuesto que era solo otra roca. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que en realidad era una entrada de cueva ingeniosamente oculta, invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar. «Capitán», llamó. Kael encontró algo. En cuestión de minutos, toda la expedición estaba a salvo en un gran sistema de cuevas secas que proporcionaba un refugio perfecto contra la tormenta que rugió afuera durante las siguientes 18 horas. «Nos salvó la vida», dijo el capitán Hayes sin rodeos mientras esperaban que pasara lo peor del clima. «Sin ese refugio, habríamos perdido a la mitad del grupo por hipotermia». Cuando la tormenta pasó y continuaron hacia su destino, algo había cambiado en la dinámica del grupo. Kael ya no era solo el extraño niño azul que estaban tolerando. Era un miembro valioso del equipo cuyas habilidades únicas ya habían demostrado ser esenciales para su supervivencia. El ataque llegó al amanecer de su 5.º día, rápido y silencioso como los gatos monteses. Sara se despertó con los susurros urgentes de Kael y el sonido de metal golpeando metal en algún lugar al borde de su campamento. En la gris luz del amanecer, pudo ver figuras moviéndose entre los árboles, guerreros de piel azul con armas tradicionales carí y pintura de guerra. «Todos arriba», gritaba el capitán Hayes. «Estamos bajo ataque». El grupo de caza se apresuró a tomar sus armas mientras las flechas silbaban en el aire matutino. Sara agarró su botiquín médico con una mano y a Kael con la otra, buscando desesperadamente cobertura. «Las rocas», gritó Daniel, señalando un grupo de peñascos. «Lleva a Kael detrás de las rocas». Pero mientras Sara corría hacia la cobertura, arrastrando al niño asustado con ella, se dio cuenta de que los guerreros carí no estaban atacando al azar. Se movían con un propósito, rodeando el campamento en una formación de caza clásica. Y sus gritos de guerra no eran feroces alaridos de batalla. Estaban gritando palabras en su propio idioma, palabras que sonaban casi interrogativas. Se apretó contra la roca, sosteniendo a Kael con fuerza mientras las flechas continuaban volando por encima. El niño hacía sonidos de angustia, pero no el llanto aterrorizado que ella habría esperado. En cambio, parecía estar tratando de comunicar algo urgente. «¿Qué pasa?», susurró. Kael señaló a los guerreros atacantes y comenzó a hacer una serie de sonidos rápidos. No su mezcla pi habitual, sino algo más. Algo que sonaba claramente como el idioma ascarí. Y entonces, increíblemente, uno de los guerreros le respondió. El intercambio fue breve pero intenso. La voz infantil de Kael se mezclaba con los tonos más profundos de la comunicación scarí adulta. Sara no podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Reconocimiento, sorpresa y algo que podría haber sido alivio. «Alto el fuego». La orden vino del lado scarí, gritada en un lenguaje humano acentuado pero claro. «Alto el fuego». El capitán Hayes, sangrando por una herida superficial de flecha, miró alrededor del campo de batalla confundido. «¿Qué diablos?». Una figura emergió de la línea de árboles. Un guerrero scarí mayor con elaboradas marcas azules y plateadas en su rostro y brazos. Caminó lentamente hacia su posición, sus armas bajas pero aún listas. «Tienen a nuestro niño», dijo en cuidadosas palabras humanas. «Al que creíamos muerto». Sara sintió que su mundo cambiaba. Miró a Kael, que se esforzaba por alcanzar al guerrero scarí con evidente reconocimiento y emoción. «¿Su niño?», exigió el capitán Hayes, su ballesta todavía apuntando a la figura que se acercaba. «Mi nieto», respondió el guerrero simplemente, perdido en la masacre de Silver Creek.
Rastreamos el olor humano desde las ruinas, pero perdimos el rastro en la lluvia de estrellas. Las piezas se encajaron en la mente de Sara con una claridad devastadora. La masacre que Daniel había descubierto, el niño escondido, el momento del rescate de Kael. Nunca se había tratado de infiltración o estrategia militar. Se había tratado de familia. Se llama Kael, dijo en voz baja, saliendo de detrás de la roca con el niño en sus brazos. Los ojos del guerrero Skari, plateados como los de Kael pero curtidos por la edad y el dolor, se enfocaron en el niño con una expresión de pura alegría. Kael Tuben, respiró. Pequeña estrella. Kael hizo sonidos emocionados y se estiró hacia el guerrero, sus pequeñas manos azules agarrando el aire. El parecido era inconfundible ahora que Sara sabía qué buscar. La misma estructura ósea, los mismos ojos inteligentes, incluso marcas similares alrededor de las sienes. ¿Ha estado viviendo con ustedes?, preguntó el guerrero, su mirada cambiando entre Sara y Daniel. Durante más de un año, respondió Daniel, moviéndose para pararse junto a Sara. Lo encontramos huérfano y no pudimos dejarlo morir. El guerrero Skari, que se presentó como Teren Starbeaver, los estudió a ambos con cuidadosa atención, observando sus posturas protectoras. La forma en que Kael se apoyaba cómodamente en Sara, los lazos evidentes que se habían formado. Lo han cuidado bien, observó. Está sano, feliz. Esto es inesperado. A su alrededor, ambos grupos de combatientes permanecían tensos, pero ya no eran activamente hostiles. Los otros guerreros Skari habían salido de su cobertura, sus rostros azules mostrando la misma mezcla de alegría y confusión que su líder. Vinimos a rescatar a nuestro niño robado, dijo uno de ellos en lenguaje humano. Pero no parece haber sido robado. El capitán Hayes bajó lentamente su ballesta. ¿Qué están diciendo exactamente? Teren hizo un gesto a sus hombres para que se retiraran por completo. Estoy diciendo que hemos malinterpretado la situación. Creíamos que los humanos se habían llevado a nuestro joven con oscuros propósitos. En cambio, parece que los humanos salvaron a nuestro joven de una muerte segura. El fuego brillaba intensamente contra la oscuridad de la montaña mientras dos pueblos que habían sido enemigos durante generaciones compartían comida e historias. Kael se sentaba satisfecho entre Sara y su abuelo, balbuceando ocasionalmente respuestas a preguntas planteadas en ambos idiomas. La masacre en Silver Creek, explicó Teren, sus manos curtidas moviéndose expresivamente mientras hablaba. No fue una batalla entre nuestros pueblos. Fue otra cosa. Algo que mató tanto a familias humanas como Skari sin discriminación. El capitán Hayes se inclinó hacia adelante con gran interés. ¿Qué quieres decir? Criaturas de las montañas profundas, las que no tienen piel, solo hueso y hambre. Bajan cuando las lluvias de estrellas debilitan las barreras entre los mundos. Los ojos plateados de Teren reflejaban la luz del fuego. Su gente los llama los devoradores. Nosotros los llamamos la muerte que camina. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. Había oído susurros de tales criaturas en las historias más antiguas del asentamiento, pero siempre había asumido que eran mitos diseñados para evitar que los niños se adentraran demasiado en la naturaleza. Nunca he visto uno, dijo el capitán Hayes lentamente. Pero he oído historias, asentamientos que simplemente desaparecieron. Sin cuerpos, sin signos de lucha, solo edificios vacíos y huesos esparcidos. Las barreras se debilitan cada año, continuó Teren. Las lluvias de estrellas son más frecuentes y los devoradores se vuelven más audaces. Pronto amenazarán a todos los que viven en estas montañas, tanto humanos como Skari. Uno de los guerreros Skari más jóvenes habló, sus palabras humanas con un fuerte acento, pero claras. Es por eso que hemos estado atacando los asentamientos humanos, no por conquista, sino por armas y suministros. Pensamos que estaban aliados con los devoradores, porque nunca atacan sus ciudades más grandes. No atacan nuestros asentamientos porque los construimos en lugares con barreras naturales, respondió el capitán Hayes con creciente comprensión. Depósitos de hierro en el suelo, agua corriente, ciertos tipos de formaciones rocosas. Aprendimos por ensayo y error lo que evitan.
Conocimiento que podría salvar las aldeas de un pueblo, dijo Teren en voz baja. Así como nuestro conocimiento de sus patrones de caza podría salvar sus granjas periféricas. Las implicaciones eran asombrosas. 3 generaciones de guerra basadas en un malentendido, mientras que el verdadero enemigo había estado manipulando a ambos lados a través de ataques estratégicos diseñados para mantenerlos enfocados el uno en el otro en lugar de en la verdadera amenaza. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, con ambos lados compartiendo conocimientos sobre los devoradores y sus patrones. Las criaturas, según se supo, se sentían atraídas por grandes concentraciones de energía vital y evitaban ciertos fenómenos naturales: el hierro, el agua en movimiento y formaciones minerales específicas. Más importante aún, parecían cazar en ciclos, preparándose para ataques masivos coordinados cada pocos años. El próximo asalto a gran escala se acerca pronto, observó uno de los cazadores Cari. Dentro de la próxima temporada, quizás antes. Nuestros chamanes han leído las señales en los patrones de las estrellas. Entonces no tenemos tiempo para enfoques diplomáticos graduales, dijo el capitán Hayes sombríamente. Necesitamos cooperación inmediata o nuestros 2 pueblos sufrirán bajas masivas. Cuando el fuego comenzó a apagarse, Teren hizo una propuesta que habría parecido imposible solo unas horas antes. Déjenme volver con ustedes a su asentamiento. Déjenme hablar directamente con sus líderes, con Kael como testigo de la posibilidad de paz entre nuestros pueblos. El viaje de regreso a casa puso a prueba la resistencia y la diplomacia de todos. El grupo combinado se movía lentamente, con guerreros Cari y cazadores humanos aprendiendo a coordinar sus diferentes estilos de viaje y técnicas de combate. Kael sirvió como un traductor informal, su lenguaje Pin único ayudando a cerrar las brechas de comunicación cuando el discurso diplomático formal se rompía. En el segundo día, se encontraron con una manada de los depredadores de pelaje azul que los habían estado acechando desde el amanecer. La respuesta coordinada fue notable. Guerreros Cari con sus lanzas ligeras y cazadores humanos con ballestas trabajando juntos para ahuyentar la amenaza sin una sola baja. Luchamos bien juntos, observó uno de los guerreros Cari después. Nuestras fortalezas se complementan. Su gente es rápida y silenciosa, acordó el capitán Hayes. La nuestra es metódica y fuertemente armada. Juntos, cubrimos las debilidades del otro. Las torres de vigilancia del asentamiento avistaron su aproximación desde 2 millas de distancia. Y para cuando la expedición llegó a las puertas principales, la mitad de la población se había reunido para presenciar su regreso. Lo que vieron desafió toda expectativa. Cazadores humanos caminando junto a guerreros Cari de piel azul, con el capitán Hayes y un alto anciano alienígena liderando la procesión. Sara abrazó a Kael mientras pasaban por las puertas, sintiendo el peso de cientos de miradas. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros miedo, y más de unos pocos mostraban el tipo de odio que podría volverse violento sin previo aviso. Evelyn Price fue una de las primeras en abrirse paso entre la multitud, su pálido rostro enrojecido de indignación. Capitán Hayes, ¿cuál es el significado de esto? ¿Por qué trae combatientes enemigos a nuestro asentamiento? ¿Por qué? Respondió el capitán Hayes con una voz que se escuchó por toda la multitud reunida. No son nuestros enemigos. Nunca lo fueron. El murmullo que recorrió la asamblea fue en parte confusión, en parte ira y en parte algo que podría haber sido esperanza. El gobernador Walls apareció al frente de la multitud, su rostro curtido surcado por la preocupación. Capitán, necesito un informe completo de inmediato. ¿Lo tendrá? Respondió Hayes. Pero primero, quiero que todos escuchen lo que voy a decir. Alzó la voz para dirigirse a toda la multitud. Este es Teren Starbeaver, abuelo del niño que todos conocen como Kael. Viene bajo mi protección como mi invitado para discutir asuntos que afectan la supervivencia de nuestros 2 pueblos. Mentiras, gritó Evelyn. Esto es exactamente lo que advertí. Están usando a esa criatura para infiltrarse en nuestras defensas. Pero sus palabras fueron ahogadas por una voz inesperada. Marcus Reed, cuyo hijo había sido salvado por la ayuda de Kael durante la emergencia médica meses antes. Esa criatura ayudó a salvar la vida de mi hijo, gritó Marcus en voz alta.
Lo he visto crecer entre nosotros durante más de un año. Si es un arma, es la más extraña que he encontrado. Otras voces comenzaron a unirse. Gente que había trabajado con Kael durante los proyectos de construcción, niños que habían jugado con él, padres que lo habían visto mostrar amabilidad a sus familias. Teren escuchó el intercambio con evidente interés, sus ojos plateados captando la compleja dinámica de la política del asentamiento humano. Cuando el tumulto inicial se calmó, dio un paso adelante y habló en su cuidadoso y acentuado lenguaje humano. No vengo como conquistador o espía, sino como abuelo, como alguien que busca prevenir la tragedia que amenaza a todos los que viven en estas montañas. Sus palabras llevaban una dignidad imposible de ignorar. Y gradualmente, la multitud se calmó para escucharlo hablar. Durante 3 generaciones, nuestros pueblos han luchado entre sí mientras el verdadero enemigo se fortalecía en las sombras. Los devoradores, las criaturas de hueso de los lugares profundos, usan nuestro conflicto para debilitarnos a ambos. Pronto vendrán en números que ni los humanos ni los Cari podrán sobrevivir solos. El gobernador Walls dio un paso adelante, su expresión seria. Estás hablando de las criaturas de las viejas historias. La mayoría de la gente piensa que son mitos. Entonces la mayoría de la gente está equivocada, intervino el capitán Hayes. He visto sus señales en las montañas profundas. Presas frescas, marcadores de hueso, marcas territoriales. Son reales y se están volviendo más audaces. Teren asintió gravemente. Las lluvias de estrellas debilitan las barreras que los mantienen en los lugares profundos. Este año, las lluvias han sido más frecuentes, más intensas. Las barreras podrían fallar por completo antes de que termine el invierno. Una oleada de inquietud recorrió la multitud. Incluso aquellos que dudaban de la existencia de los devoradores habían vivido las tormentas de meteoros cada vez más violentas de los últimos años. ¿Qué propones?, preguntó el gobernador Walls. Una alianza, respondió Teren simplemente. Conocimiento compartido, defensas coordinadas, fuerzas combinadas cuando llegue el gran asalto. La sesión de emergencia del consejo que siguió duró hasta bien entrada la noche. Teren presentó inteligencia detallada sobre los patrones de movimiento de los devoradores, los ciclos de reproducción y las preferencias tácticas. El capitán Hayes corroboró la información con sus propias observaciones y añadió el conocimiento humano sobre técnicas defensivas que habían demostrado ser efectivas. Los ataques a asentamientos aislados, tanto humanos como Skari, siguen un patrón claro, explicó Teren, usando carbón para dibujar mapas en tablillas de madera. Las criaturas están probando nuestras defensas, evaluando nuestras respuestas, aprendiendo nuestras debilidades. Pero, ¿por qué ahora?, preguntó el consejero Peters. Si estas criaturas han existido durante generaciones, ¿por qué se están volviendo más agresivas? Las lluvias de estrellas, respondió el capitán Hayes. Han estado empeorando cada año, más frecuentes, más violentas. Si Teren tiene razón sobre que debilitan algún tipo de barrera. Las barreras fallarán por completo dentro de la temporada, confirmó Teren sombríamente. Cuando eso suceda, los devoradores ya no se limitarán a pequeñas partidas de incursión. Vendrán en enjambres que podrían devorar a todo ser viviente en estas montañas. El gobernador Walls miró a sus colegas consejeros alrededor de la mesa. Esta alianza que propones, ¿qué implicaría específicamente? Intercambio inmediato de conocimiento defensivo, respondió Teren. Patrullas combinadas de territorios en disputa, planes de evacuación coordinados para asentamientos vulnerables, y cuando llegue el gran asalto, una estructura de mando unificada y tácticas de batalla integradas. Nos estás pidiendo que confiemos nuestras vidas a nuestros enemigos ancestrales, dijo Evelyn Price fríamente. Te estoy pidiendo que reconozcas que tus enemigos ancestrales enfrentan la misma extinción que tú, respondió Teren con calma. Los muertos no tienen enemigos. El debate continuó durante horas, con los miembros del Consejo sopesando los riesgos de la cooperación contra el riesgo de enfrentar la amenaza de los devoradores solos. Finalmente, Marcus Reed convocó a una votación preliminar. Todos a favor de establecer relaciones diplomáticas formales con los Cari, pendiente de una negociación detallada de los términos específicos.
5 manos se levantaron, 2 permanecieron abajo. La moción es aprobada, anunció el gobernador Walls. Teren Starbeaver es reconocido por la presente como representante diplomático oficial del pueblo Skari. Comenzaremos las negociaciones formales mañana. Durante las siguientes semanas, el asentamiento se transformó mientras humanos y Skari trabajaban juntos para implementar los términos de la alianza. Patrullas conjuntas comenzaron a recorrer los territorios en disputa, compartiendo inteligencia y coordinando respuestas a las señales de los devoradores. Los equipos de construcción trabajaron día y noche para fortalecer los muros defensivos según especificaciones que combinaban la ingeniería humana con el conocimiento Skari de los materiales locales. No todos aceptaron los cambios fácilmente. Evelyn Price organizó un grupo de resistencia que llamó el Movimiento de Pureza Humana, celebrando reuniones secretas y difundiendo propaganda sobre las tácticas de infiltración Skari. Pero su influencia disminuyó a medida que más gente presenciaba los beneficios prácticos de la cooperación. Cuando las primeras patrullas conjuntas regresaron con inteligencia detallada sobre los movimientos de los devoradores que ninguna de las especies podría haber reunido sola, incluso algunos de sus partidarios comenzaron a cuestionar su postura extremista. Kael prosperó en este nuevo entorno, sirviendo como un embajador informal entre las dos comunidades. Sus habilidades lingüísticas únicas, que ahora abarcaban un habla humana fluida, Skari básico y su propio lenguaje Puente Piin, lo hicieron invaluable para la comunicación diaria entre los grupos de trabajo mixtos. Sara se encontró más ocupada que nunca, tratando heridas de ambas especies y aprendiendo técnicas médicas Skari que complementaban su formación humana. Daniel coordinaba la distribución de suministros y la logística. Sus habilidades organizativas naturales resultaron esenciales para gestionar los complejos requisitos de una comunidad integrada. La primera prueba real llegó cuando los exploradores informaron de una gran manada de devoradores que se dirigía hacia el asentamiento desde los cañones del este. La respuesta coordinada fue rápida y decisiva. Guerreros Skari proporcionando movilidad rápida y reconocimiento mientras los defensores humanos mantenían posiciones fortificadas con apoyo de ballestas. La batalla fue breve pero feroz. Los devoradores, criaturas de pesadilla que parecían estar hechas de hueso y sombra animados, atacaron con una ferocidad inhumana. Pero las tácticas combinadas demostraron ser efectivas, y la manada fue ahuyentada con bajas mínimas. Habríamos perdido docenas luchando contra ellos solos, observó el capitán Hayes mientras contaban a sus heridos después. Juntos, apenas perdimos a nadie. Esto fue solo una prueba, advirtió Teren. Una pequeña manada probando nuestras defensas. El verdadero asalto todavía está por llegar. El verdadero asalto comenzó 3 días después, justo antes del amanecer, con un ataque coordinado desde todas las direcciones que puso a prueba cada preparación defensiva que habían hecho. Miles de devoradores emergieron de la naturaleza profunda, moviéndose en perfecta sincronización como partes de un único organismo depredador. La batalla se prolongó durante 2 días y noches completos. Las baterías de ballestas humanas proporcionaban andanadas devastadoras mientras los guerreros Skari atacaban con incursiones relámpago que desbarataban las formaciones de los devoradores. Los muros defensivos resistieron, reforzados con depósitos de hierro que parecían causar dolor físico a las criaturas. Kael, a pesar de su corta edad, jugó un papel crucial en la defensa. Sus agudos sentidos le permitieron detectar intentos de infiltración de los devoradores antes de que los guardias humanos o Skari adultos los notaran. Su pequeño tamaño le permitía moverse a través de túneles defensivos demasiado estrechos para los adultos, llevando mensajes y suministros donde más se necesitaban. En la segunda noche, cuando el asalto de los devoradores alcanzó su máxima intensidad, Sara se encontró trabajando frenéticamente en la estación médica principal, tratando heridas como nunca antes había visto. Las garras de los devoradores portaban algún tipo de toxina que resistía la curación normal, requiriendo una combinación de antisépticos humanos y remedios Herbal Skari para contrarrestarla. Mamá Sara. Kael apareció a su lado, su pequeño rostro azul manchado de hollín y sus ojos plateados abiertos por el agotamiento. El abuelo Teren dice que las cosas de hueso se están preparando para un gran ataque. Necesitan a todos los sanadores en los puestos de la muralla.
Sara miró alrededor de la estación médica a las docenas de heridos que aún necesitaban atención. No puedo dejar a estos pacientes. Yo me quedo, dijo Kael simplemente. Yo ayudo. Durante las siguientes horas, mientras el asalto final de los devoradores rugía afuera, Sara trabajó junto a su hijo adoptivo para salvar vidas. Kael demostró ser notablemente capaz, siguiendo sus instrucciones con precisión y mostrando una comprensión intuitiva de la fisiología tanto humana como oscarí que asombró incluso a los sanadores experimentados. Cuando un soldado humano llegaba con profundas heridas de garras, Kael preparaba inmediatamente los antisépticos específicos para humanos. Cuando traían guerreros Kari, reunía los compuestos Herbels apropiados antes incluso de que Sara se lo pidiera. ¿Cómo lo sabe?, susurró Elena Torres, una mujer mayor que se había ofrecido voluntaria para ayudar con los heridos. Está eligiendo los tratamientos correctos antes de examinar a los pacientes. Sara observó cómo Kael aplicaba cuidadosamente una cataplasma a las heridas de un guerrero Skari, sus pequeñas manos trabajando con una precisión sorprendente. Ve patrones que nosotros no vemos. Aprende más rápido que cualquiera de nuestras especies por sí sola. Cuando comenzaron a llegar los heridos más críticos, víctimas de ataques directos de los devoradores que habían sobrevivido solo gracias a los esfuerzos coordinados de rescate, las habilidades de Kael resultaron esenciales. Podía identificar el tipo específico de toxina solo por el olor, lo que permitía a Sara comenzar el tratamiento adecuado de inmediato en lugar de perder un tiempo precioso en el diagnóstico. Cuando el amanecer finalmente rompió en el tercer día, los devoradores supervivientes se retiraron a sus guaridas en las montañas profundas. La alianza había resistido. El asentamiento había sobrevivido. Y el costo de la victoria no se midió en el fracaso de una especie u otra, sino en el sacrificio compartido de ambas. Un año después, Sara estaba de pie en la torre de vigilancia recién construida que dominaba el asentamiento combinado de refugio de paz. Debajo de ella, niños humanos y Skari jugaban juntos en la plaza central, sus risas mezclándose en idiomas que lentamente se estaban convirtiendo en uno solo. Los muros defensivos eran más fuertes ahora, diseñados para repeler a las criaturas que prosperaban en la división y el miedo. Kael subió corriendo los escalones de la torre con su energía ilimitada habitual. Su piel azul ahora se había oscurecido con la madurez y sus ojos plateados contenían la profunda inteligencia que lo marcaba como un líder natural entre los niños de ambas especies. Mamá Sara. El abuelo Teren dice que la lluvia de estrellas de esta noche será diferente. Luces bonitas en lugar de rocas que dan miedo. Sara sonrió y lo levantó para que viera por encima del muro. A lo lejos, podía ver patrullas mixtas de guardias humanos y Skari trabajando juntos para proteger su comunidad compartida. Las barreras entre los mundos se mantenían, fortalecidas por la cooperación y mantenidas por la esperanza. Como cuando los humanos y los Skari solían pelear. ¿Pero ahora todos somos familia?, preguntó Kael. Exactamente así. Daniel apareció en lo alto de las escaleras, llevando informes de los territorios del sur donde se estaban estableciendo nuevos asentamientos combinados. El modelo de alianza que habían iniciado se estaba extendiendo, ofreciendo esperanza a comunidades aisladas en toda la región montañosa. La reunión del consejo fue bien, informó. 3 clanes Karimás han aceptado el pacto de defensa mutua, y el gobernador Walls recibió noticias de que los asentamientos humanos tan al sur como el Gran Río quieren enviar delegaciones para aprender sobre nuestras técnicas de integración. A medida que se acercaba la noche, observaron la suave lluvia de estrellas pintar el cielo en tonos de azul y plata. Las barreras entre los mundos se mantenían. En algún lugar de las montañas, los niños de 2 especies estaban aprendiendo que la diferencia no tenía por qué significar división. Kael se durmió entre sus padres humanos mientras los pacíficos meteoros danzaban sobre ellos. Su respiración era suave y regular, con la completa confianza de un niño que se sentía totalmente a salvo a su alrededor. El asentamiento continuaba con sus rutinas nocturnas. Guardias cambiando de turno, familias compartiendo comidas, niños jugando a juegos que no requerían un lenguaje común más allá de la risa. El futuro se extendía ante ellos, incierto pero brillante de posibilidades. Cualesquiera que fueran los desafíos que vinieran, los enfrentarían juntos. Humanos y Skari, una familia por elección en lugar de por nacimiento,
unidos por la simple verdad de que la supervivencia requería cooperación y el amor conquistaba el miedo. 1, 2. La lluvia de estrellas continuó sobre sus cabezas, pintando sus rostros con una luz plateada mientras compartían su tranquila velada bajo el vasto cielo alienígena que, contra todo pronóstico, se había convertido en su hogar. Si esta crónica de mundos lejanos y alianzas inesperadas ha encendido una estrella en tu imaginación, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nuestras futuras aventuras cósmicas.